Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga, los guarde, Dios los cuide. Recibe un afectuoso saludo hasta el país donde te has de conectar en esta hermosa tarde que nuestro Señor prepara para tu vida, mi vida. Hoy, hermano, hermana, Dios ha puesto una palabra de mucha bendición para tu vida, para mi vida. Y quiere Dios de ti, de mí, obediencia. Y esta obediencia no es quizás como tú esperas, porque mucha gente dice amo a Dios, pero lo amo con las condiciones propias mías, de mi carne. Y Dios quiere llevarnos al límite de nuestra fe. Si tú te das cuenta, los tiempos son demasiado feos, son tiempos de demasiada muerte. Tú volteas por un lugar, escuchas la radio, la televisión y siempre miles y miles de muertos. ¿Tú crees que lo ibas a ver? No, ni yo tampoco. Pero ¿qué pasa cuando Dios te ha hecho una promesa de bendición para tu vida? Una promesa donde tú debes de entender que Dios es fiel en todo sentido. Toda la gente que viene a Cristo se le debe de predicar la verdad y no predicar un evangelio ligero, un evangelio que compromete. No, se le debe de predicar una verdad y esa verdad quizás te duela. Esa verdad quizás no es lo que tú esperas. Mucha gente cree que Dios se dedica a pura bendición y que nunca te va a pedir nada. Y no, Dios no te puede pedir nada porque Él es Dios, es un Dios de amor, sí, es un Dios de amor. Pero Dios también exige obediencia y en esa obediencia podemos ver que muchas veces nos va a pedir algo que quizás no lo entendamos, algo que nos hará pensar mal. Pero ese es el pensamiento tuyo y mío. El de Dios tiene un propósito para tu vida y mi vida. Dice la palabra de Dios en Isaías 40:29. Isaías 40:29 dice su palabra: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si tú en esta hora estás cansado, te sientes triste, abatido, ven a Cristo, porque Él da fuerzas al cansado y las multiplica a aquel que no tiene ningún tipo de fuerza. Hermano, hermana, te invito a orar en esta hora, creyendo, confiando que el tiempo que tú hoy vas a dedicarle a nuestro Señor no es en vano, es para gloria y honra de su nombre. Te invito a orar. Amado Señor de los cielos, de la tierra, en nombre de Jesucristo, te damos las gracias, Padre, porque estamos de pie, porque podemos, Señor, compartir tu palabra, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que multiplique las fuerzas a todo aquel, Señor, que se sienta cansado, abatido, desesperado, aquel, Padre, que siente que no tiene ya más, Padre. Te pido, por favor, que seas tú obrando en su vida, Señor, que le des paz, fortaleza, Señor, que le multiplique, Señor, su fortaleza para que pueda seguir adelante, Señor. Sabemos, Padre, que para ti no hay nada imposible. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada. Gracias, Padre amoroso. En esta hora nos humillamos ante tu presencia, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada. La gloria y la honra es para ti. Amén, 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 aleluya. Amén, amada hermana, hermano. Te invito a que abras tu Biblia, en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 y vamos a ver qué nos dice su palabra. Dice la palabra de Dios: Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. Dios ahora le va a pedir algo a Abraham, el padre de la fe. Dios le va a pedir que sacrifique a su hijo. No creas que te va a pedir a ti lo mismo, hermana, hermano, no. Esa palabra vino para él, para Abraham, el padre de la fe. Porque ahora quizás tú estés en una situación difícil, tengas a tu enfermito de COVID en cualquier hospital y pienses que ya no hay nada. Pero Dios ahora te está pidiendo que creas que Dios es fiel, que creas que Él tiene el poder para obrar en tu vida, que creas que Dios no es ajeno a ningún problema tuyo, pero tienes que tener fe.
Hermano, hermana, hoy estamos viviendo los tiempos más horribles porque queremos que Dios nos mienta casi, queremos una palabra de mentira, queremos que el pastor te mienta, estamos acostumbrados a que nos digan lo que queremos escuchar y no lo que Dios dice. Dios jamás miente, Dios jamás dice una mentira para hacerte sentir bien, no, Él te va a decir la verdad aun que te duela. Y si tú entiendes, Dios no miente, Dios nunca te va a decir algo para tenerte contento si no es su voluntad. Si tú estás pasando en esta hora un deceso, no tienes trabajo, si no tienes alimento, Dios tiene un propósito para tu vida, pero tienes que creer. Si tú crees que Dios es un Dios de verdad, un Dios de orden, es hora de que empecemos a confiar. Capítulo 22 de Génesis, versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham había tenido ya muchas bendiciones, ya había podido él derrotar a un ejército con 300 hombres, ya había rescatado a su familiar, a Lot, ya había tenido ovejas, ya era una persona adinerada, pero ahora venía la prueba. Dios le había dicho a Abraham que él iba a ser padre de multitudes. Dice: cuenta las estrellas, si las puedes contar, entonces podrás contar a tu generación. Pero ¿sabes qué? Dios iba a probar su fe. Dios iba a probar a Abraham. Mucha gente, Dios no tienta a nadie. No estamos hablando de tentar, estaba probando su fe. ¿Qué le dice? Le dice: toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, y llévalo a Moriah. Lo iba a llevar a un monte, Moriah. ¿Para qué? Dice: ofrécelo como sacrificio. Hoy Dios, el sacrificio que te pide a ti y a mí, ¿cuál es? Que vengas a Cristo. Hoy te está pidiendo que vengas a Cristo humillado, que vengas a Cristo dejando todo lo económico, todo lo que tú tengas, que lo dejes para venir a Él, que pongas primero el reino de Dios y que vengas a Él. Hoy no te va a pedir que agarres a tu hijo y lo avientes al periférico, no. Hoy no te va a decir métele un cuchillo, no. Hoy te va a decir a ti que vengas, que recibas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Si tú entiendes esa palabra, vamos a ver. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Fue al lugar que Dios le dijo, ¿dudó? No, se levantó. Vamos, tomó a sus siervos, siervas, leña, a su hijo y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque esa es obediencia. No que, porque Señor, estás loco, has de creer que ¿por qué vas a matar a mi hijo? No, él fue. ¿Por qué? Porque su fe de Abraham es la misma que ahora tú puedes tener. Esa misma fe de que te dice: ten fe, cree, confía. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Él no te va a dejar que hagas algo que esté contra su voluntad, pero tiene que ver cómo tú lo estás siguiendo. Si tú veniste a Cristo, empiezas a recibir bendición, y te acostumbras a las bendiciones, y el día que Dios te va a pedir algo, ese día te desapareces. Ese día ya no es tu Dios, ese día ya dudas, ese día ya empiezas a hablar mal. ¿Por qué? Porque no tienes fe, te acostumbraste a puras bendiciones. ¿Qué hizo Abraham? Abraham no empieza a dudar. Dice: se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos y a su hijo, tomó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Fue al lugar que Dios le dijo. Ni siquiera dijo: Señor, ¿para qué voy hasta allá si aquí lo puedes ejecutar? No, donde Dios le dijo, él fue. El versículo 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, 3 días de camino, 3 días para un sacrificio. El primer sacrificio que Abraham está haciendo es caminando. Imagínate tú, hermano, que Dios te pide
abandona a tus hijos porque me vas a seguir, pero vas a ir caminando con ellos hasta tal lugar. ¿Qué harías? ¿Llorar? No, pues a lo mejor nos regresamos, ¿no? Pero tú no eres Abraham ni yo lo soy. Como tú no eres Cristo y yo no soy Cristo. Cristo nuestro Señor entregó su vida. Abraham iba a sacrificar a su hijo. Dice también, 3 días de camino llevando a su hijo, y dice, quizá ya no regreso con él. Imagínate el dolor, pero imagínate el nivel de fe también de que él fue hasta donde iba. 3 días, dice, y vio a lo lejos. Ni siquiera a los 3 días ya estaba ahí. Dice el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué hace a partir de ahí? Dice, hasta aquí 3 días de camino, aquí me esperan, y de ahí para allá vamos yo y el muchacho. ¿Por qué? Porque eso es fe, hermana, hermano. Ahorita tú puedes tener un enfermito de todo tipo, del que tú quieras, pero ¿sabes qué? Si tú no tienes fe y no confías que Cristo tiene el poder para sacarte de esa situación, ¿qué más da? No tienes fe, por lo tanto tampoco eres digno de recibir una bendición si no tienes fe. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Aquí vemos que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, y vemos que para una leña como ese, pues no llevaba 2 ramitas, no, tercio de leña. Lo que vamos a ver es la fe de Isaac. ¿Por qué? Oye, a ver, imagínate tú que te dicen, vamos a ir a un lugar, ¿no? Vas a pasar donde te va a pasar algo. Y tú dices, vamos, no, ¿por qué voy a ir si ya sé que ahí son puros maleantes, ¿no? ¿Qué hizo Isaac? Isaac no era un niño de 12 años, de 8, no, era un niño aproximadamente como de 18 años que fácilmente podía irse corriendo, ¿no? Aquí va a haber un sacrificio, si no ve el animal del sacrificio, pues a lo mejor se aloca el jefe y me va a ejecutar a mí. No, Abraham iba ahí. Ahí va Isaac. Isaac no se movía. ¿Por qué? Porque Isaac también iba a empezar a creer en Dios. ¿Y tú, hermano, qué esperas para creer en Dios? ¿Crees que tu enfermo ya no va a salir porque el médico lo dijo? No, el médico ya dijo, falta el diagnóstico del Rey de Reyes, Señor de Señores, y ese no ha dicho la última voluntad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué hace Abraham? Dios proveerá. Dice, bueno, Isaac le dice, aquí, pues ya va todo, pero el cordero, papá. ¿Por qué? Porque hay obediencia y fe en ambas partes, pero el primer llamado para la fe era de Abraham, iba a sacrificar al hijo. ¿Qué pasa de Isaac para Abraham? Que tenía que estar en obediencia a su padre. ¿Verdad? Suena muy difícil, ¿no? Hoy dile a tu hijo que vaya al mandado, ¿ah? Dile, vete por las tortillas a 3 cuadras y vas a ver qué carota te pone. Sin embargo, Isaac solo preguntó, ya está la leña, ya está esto, ¿y la oveja? Y respondió Abraham, le dijo, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Dios proveerá el cordero. Y vemos aquí en esta palabra, hermano, demasiada hermosa, demasiada fe. Dios proveerá para el holocausto. ¿Qué le dice? Yo sé perfectamente que Dios no me va a dejar sacrificarte. Yo sé que aunque ahorita veas que tu hijo está en drogas, está en homosexualidad, está destruido por decisiones propias de él, y tú crees que no, puede Dios sacarlo. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. En tu mente métele esto. ¿Crees tú que tu esposo, el rebelde, el mujeriego, el briago, no puede cambiar? Dios proveerá la salida. Pero tienes que confiar en Él. Dice el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar, Dios le había
que Dios le había dicho a Abraham. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué vemos aquí? Llegaron al lugar, colocó un altar y amarró a Isaac. Qué fe de Isaac, ¿no? Lo están amarrando y sí, está bien. Qué fe de Isaac, donde en lugar de darle un empujón, imagínate ahorita con la rebeldía de los hijos, si por tender su cama te quieren golpear, porque les digas tiende tu cama, te quieren golpear, imagínate que los amarres de la mano y estés con un cuchillo en la mano, ¿no? No, pues con ese mismo te dan a ti, ¿no? Pero la fe, dice, en Isaac iban a ser benditas sus simientes, en Isaac. Abraham ya era bendito por Dios. Dice el versículo 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Obediencia, obediencia ciega. Tomó el cuchillo y... ¿por qué? Porque así lo está mandando a Dios. Hasta este momento él todavía tiene la confianza de que hay bendición en esto que estaba pasando. Y el versículo 12 dice que Dios le dijo, no extiendas tu mano. No extiendas tu mano. Porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único. No extiendas tu mano, no lo mates. Yo conozco, dice el Señor. Yo conozco que tienes fe. Yo conozco que no me rehusaste a tu hijo, tu único. Yo sé que eres mi hijo, por obediencia. Abraham, el padre de la fe, porque le pidieron que hiciera algo y él lo iba a hacer. Dios ya no quiso, no le permitió más, solo estaba probando su fe. Y quizás hoy, hermana y hermano, tú te encuentres en esa situación, que Dios esté permitiendo que tu fe crezca en ese problema, en esa situación marital que no le ves salida, en ese enfermito, en ese hijo rebelde, en esa pérdida de trabajo, en esa casa que perdiste, en esa deuda que te metiste y ya no ves la hora de salir. Dios te está probando. ¿Para qué? Para ver dónde está tu fe. Dice el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Qué había dicho Abraham? ¿Qué había profetizado antes? El Señor proveerá. ¿Qué hace nuestro Señor? Le provee el carnero para el sacrificio. Porque ¿sabes qué? Dios no iba a permitir que Abraham sacrificara a su hijo, pero sí lo llevó al límite de su fe. ¿Para qué? Para la bendición que le iba a dar. Y así tú, hermana, hermano, y yo, queremos una bendición, también Dios nos va a exigir algo. No nos va a decir, ten, tómala por niño bonito. Nunca estás en la iglesia, nunca lees la palabra de Dios, vas a la iglesia y te estás durmiendo. No, Dios te va a exigir algo, y algo grande, para que tu bendición, si es muy grande, también sepas que Dios te ama y que Dios te aprueba. Dice el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Dios proveó el cordero. Dios bendijo a Abraham, y Dios también te quiere bendecir a ti si no abandonas el camino que Él te ha puesto. Dice la palabra de Dios, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Ya era la segunda vez que le habla. La primera le dijo, ve, sube y sacrifícame a tu hijo. La segunda le dice por segunda vez, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Cuando tú te das cuenta que le dijo, ¿qué bendición le dice el ángel a Abraham? En ti serán benditas tu simiente. ¿Cuál era la simiente? Su simiente era Isaac. En él, en Isaac, iban a haber multitud de bendiciones. Iban a ser bendecidas. ¿Por qué? Porque él no rehusó entregar a su hijo. Hermano, hermana, recuerda, no importa lo que Dios te pida, sé obediente, porque sabes que Él nunca te va a llevar a un límite que sepa que tú no vas a poder pasar. ¿Sabía Dios que Abraham iba a pasar esa prueba? Sí. ¿Sabía que Isaac iba a pasar la prueba? Sí. Pero quería Él que ellos personalmente lo supieran. Que ellos supieran su capacidad de fe. Por eso Dios quiere ahora que tu capacidad de fe se manifieste. Dice también, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Quesad, Asó, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, Gaam, Ataz y Amaca. Hermana, hermano, cuando tú estás en obediencia a nuestro Señor, por ti andas salpicando al primo, a la prima, al hermano, a la mamá, al que sea, porque sabes que Dios te bendice a ti para que tú también bendigas a otros, y por tu testimonio andas salpicando a muchos. Abraham, con su bendición, salpicó al hermano, hijos, hijas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te cuide. Y recuerda, para Dios nada es imposible. Vamos a orar, bendito sea el nombre de Dios. Lo que tú estás pidiendo no es muy difícil, solo tienes que creer. Padre, gracias por tu amor, tu bondad, justicia, porque eres fiel, verdadero. Alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre. Padre, tú nos conoces, líbranos de todo mal. Padre, por favor, bendice a todos aquellos que han estado, Padre, pidiendo con clamor una bendición. Señor, por favor, por aquellos enfermitos de COVID en un hospital. Por favor, Padre, ve por ellos, Señor, por el que no tiene trabajo, Señor, por el que está en una situación marital difícil, sé tú restaurando sus matrimonios. A través de Jesucristo, tu Hijo, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Dios los bendiga, los guarde, los cuide, hermanos, hermanas. Muchas bendiciones.